8 de la mañana y 24 minutos. Seguimos en ampliación de noticias. Jorge Turpo con ustedes esta mañana. De inmediato conversamos con Carlos Job Gómez. Él es magíster en Ciencia Política y Gobiernos y consultor en temas regionales. Vamos a ver cómo pueden los gobiernos regionales también empezar a trabajar de manera directa para atender los problemas que nos están aquejando, ¿no? La crisis de los fertilizantes, los problemas de los alzas de precios, la inversión que se debe generar para poder impulsar el desarrollo. ¿Cómo está, señor Job? Bienvenido a RPP, buenos días. Jorge, ¿qué tal? Gusto saludarte y saludar a todas las personas que siguen la sintonía de RPP para hablar de temas que importan sobre todo a las familias de más escasos recursos, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de la agricultura, para ser un poco más preciso, ¿no? En los gobiernos regionales se ha demostrado desde su existencia que son elegidos, digamos, por voto popular los gobernadores regionales del 2002, no terminan de hacer un uso eficiente de los recursos que se les asignan, ¿no? No tienen una buena ejecución presupuestal. En ese contexto, ¿qué podrían contribuir desde los gobiernos regionales para atender, por ejemplo, en el tema de la agricultura ante la crisis alimentaria que se ha anunciado? Jorge, no todos los gobiernos regionales no utilizan sus recursos. Sin embargo, hay algunos problemas dentro de la estructura del gasto que es trabajada muchas veces desde el Ejecutivo Nacional, desde la ley del Congreso. Por ejemplo, cuando los gobiernos regionales les transfieren partidas presupuestales importantísimas en los últimos trimestres y a veces ya no hay reflejo para hacer algunas modificaciones que se sugieren. Algún marco legal también está sujeto a los cambios necesarios, pero no podemos llorar sobre la leche derramada, sobre los problemas estructurales del país, sino a partir de las buenas prácticas. Soy un convencido que las buenas prácticas son las que se deben de seguir y manejar, ¿no? Y por ejemplo, en este caso de la agricultura, ¿no? Poder meter mayor inversión pública, ¿no? Una verdadera reforma agraria que se sienta en los hijos del campo, ¿no? En nuestros hermanos de nuestras chacras. Los gobiernos regionales, ¿qué competencia tienen ahí en el sentido de poder impulsar? Le comento el caso particular de Arequipa, donde tenemos más de 2 décadas sin poder impulsar desde el gobierno regional el proyecto Majesiguas 2, por ejemplo. Por ejemplo, has hablado, la región tiene competencias importantísimas dentro del tema agrario, ¿no? Has hablado de un tema vital, que es el riego, ¿no? El agua que llega a las hectáreas de terrenos de las regiones es importantísimo y para eso hay bastantes soluciones ahora desde la siembra y cosecha de agua. Pero no solamente es ese el problema del agricultor, porque ahora, ante esta crisis económica, ha habido un aumento, pues, de los fertilizantes, ¿no? Y hay que recordar que 3 de cada 4 agricultores, según el IPE, utilizan estos fertilizantes que exportamos. Esto hace que se encarezca el producto y se le tenga que transferir pues al consumidor final, ¿no? Ahí hay un tema muy importante que debemos de ponernos a trabajar para solucionar y mirar mecanismos de innovación, ¿no? Con el tema de los fertilizantes. ¿Qué propuestas se pueden generar desde las regiones, ¿no? Para las políticas públicas del gobierno central? Todavía se da el hecho de que se gobierna desde Lima, de espaldas a lo que ocurre en las regiones. ¿Los gobiernos regionales han podido, digamos, romper eso o según su análisis y la experiencia todavía no se da ese proceso de aprendizaje e interacción que permitan generar proyectos en conjunto? Qué interesante tu pregunta. Veo un Estado unitario, un Estado nacional, regional, porque las inversiones y las intervenciones públicas intentan solucionar esas brechas, pero sin embargo hay un desbalance institucional. Mira, el proceso, los procedimientos desde el Ejecutivo Nacional, los procedimientos desde las regiones, una descentralización pendiente, urgente, necesaria, hicieran que el flujo de las decisiones públicas para solucionar estos problemas conversaría y fluiría de una mejor manera, ¿no? Es importante acá involucrarnos en un solo objetivo, ¿no? Tener desde el Ejecutivo Nacional, desde el Ejecutivo Regional, una agenda pendiente importante, por ejemplo, en el sector agro, ¿no?
Estamos hablando del tema de riego, estamos hablando de mirar las soluciones de innovación, utilizar a nuestra universidad, a la empresa privada para buscar soluciones para el tema de los fertilizantes, pero no solamente queda ahí, mejorar las carreteras, asociar a los agricultores para mejorarle los mercados, tener bancos de semillas para poder dotarles de mejor crecimiento y mirar esto de una manera a gran escala, ¿no? Eso es importante, eso es urgente, ponernos estas agendas desde los distintos sectores, ¿no? En ese contexto, que se realicen sesiones de Consejo de Ministros descentralizada, digamos que han generado mucha expectativa en las autoridades locales y regionales, diciendo, bueno, por fin un gobierno que se acerca, pero vamos a la práctica y resulta que no se cumplen las promesas, que todo queda en discurso. Es decir, ¿usted cree que realmente están siendo útiles esas sesiones descentralizadas? ¿Se podrían aprovechar de una mejor manera? ¿Cuál es su análisis respecto a esa decisión del Ejecutivo de ir región por región realizando estas sesiones? Me parece excelente que se escuche al pueblo, que se vaya a las zonas donde las papas queman, donde los hermanos del campo están necesitando soluciones a sus problemas, pero no solamente es eso. Escuchar, hablar y sentarnos. Hay que operativizar las decisiones públicas. Desde la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, ya en un gore de Loreto, se exigió que al menos el presidente de la Asamblea tenga una participación, un sitio en el Consejo de Ministros, porque no importa dónde se debata o dónde se escuche, sino cómo se implemente estas demandas urgentes, cómo se hace el seguimiento. Y eso tiene que desarrollarse en un clima de estabilidad política que genere también confianza para la inversión privada, ¿no? Ahí sí podríamos estar hablando de que las demandas de las regiones se están operativizando al más alto nivel de decisión de las políticas públicas. Ojalá fuera así. Señor Hop, muchas gracias por compartir su comentario y análisis con los oyentes de RPP. Gracias a ti, Jorge. Muchas gracias. Bien, Carlos Hop Gómez, consultor en temas regionales, ha estado con nosotros. Escuchamos juntos los titulares y regresamos con más en Ampliación de Noticias.